Nunca imaginé que la mujer que compartió mi infancia, mis secretos y mis lágrimas, sería la misma que me arrebataría a mi esposo. Sí, hablo de mi hermana. Me llamo Clara Madrigal. Tengo 58 años y durante casi 3 décadas creí tener una vida tranquila. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Querétaro, donde las tardes huelen a pan recién hecho y el sonido de las campanas marca el paso del tiempo. Soy maestra jubilada. Dediqué mi vida a enseñar a leer y escribir a niños que ahora ya tienen sus propias familias. Mi hogar siempre fue mi refugio, y Julián, mi marido, mi compañero fiel, o eso pensé. Llevábamos 27 años casados. Criamos juntos a un hijo, Daniel, que se había mudado a la capital hacía poco. Y aunque los silencios entre nosotros se habían vuelto más largos con los años, yo seguía creyendo que el amor maduro era eso, quedarse incluso cuando la pasión ya no grita. Esa noche, una tarde de viernes cualquiera, preparé una cena sencilla. Sopa de verduras, pan caliente, un poco de vino tinto. Me esmeré porque Irene, mi hermana menor, había llegado de visita. Ella siempre fue el torbellino de la familia. Alegre, encantadora, vanidosa, con esa luz que hacía que todos giraran a su alrededor. Cuando Julián llegó, noté algo en su mirada. Primero pensé que era cansancio del trabajo, pero mientras servía la cena, me di cuenta de que la forma en que la miraba no era la de un cuñado. Era la de un hombre que ha olvidado a quién pertenece su corazón. Intenté ignorarlo. Me repetí que estaba imaginando cosas, que a mi edad una ya ve fantasmas donde hay sombras. Pero esa sonrisa compartida, esa complicidad silenciosa, me apretó el pecho. Después de la cena, Irene insistió en ayudarme con los platos, pero yo prefería hacerlo sola. Quería unos minutos para respirar. Cuando volví al comedor, los encontré riendo, muy cerca, demasiado, las manos casi tocándose. «¿Qué pasa aquí?», pregunté con el corazón latiendo tan fuerte que apenas reconocí mi voz. Irene soltó una risita nerviosa. «Ay, Clara, no seas celosa, solo contábamos una historia». Julián no dijo nada. Bajó la mirada como un niño sorprendido en falta. Ese silencio me perforó el alma. Esa noche, mientras él fingía dormir a mi lado, yo miraba el techo preguntándome en qué momento dejé de ser suficiente. Pero lo que descubrí al amanecer me arrancó la poca fe que me quedaba. El sol apenas asomaba cuando escuché voces. Pensé que era la radio, pero al acercarme al pasillo reconocí la voz de Irene. Estaba en su habitación, hablando por teléfono, con ese tono dulce que usaba solo cuando estaba enamorada. «Sí, mi amor, anoche casi nos descubre», dijo entre risas ahogadas. Sentí que el suelo se me movía. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Retrocedí unos pasos, conteniendo el llanto. Me refugié en la cocina, serví café con manos temblorosas y me quedé mirando por la ventana. La luz de la mañana caía sobre el jardín donde Julián y yo solíamos plantar rosales. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo había muerto. Cuando Irene bajó a desayunar, fingí normalidad. «¿Dormiste bien?», pregunté, midiendo cada palabra. «Como un ángel», respondió sonriendo. Esa sonrisa ya no la veía como antes. Detrás de ella se escondía la traición. Poco después, Julián me llamó al trabajo para decir que saldría de viaje por unos días. Mentira. Lo supe en cuanto escuché su voz insegura. Esa tarde, movida por un presentimiento, revisé el cajón donde él guardaba sus papeles. La caja de madera con sus cartas antiguas no estaba, ni su pasaporte, ni su reloj favorito. Fue entonces cuando comprendí. Ya no planeaba volver. Salí corriendo a la habitación de Irene. La cama estaba vacía, la maleta desaparecida. Solo quedaba una bufanda suya, perfumada, doblada sobre la silla. Caí de rodillas, con el corazón hecho trizas. Mi esposo y mi hermana se habían ido juntos. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aquella noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No sabía que ese dolor, el más profundo de mi vida,
sería también el inicio de mi venganza. Los días siguientes fueron una niebla espesa. No recuerdo cuántas veces me senté frente al teléfono esperando una llamada que nunca llegó. Ni Julián ni Irene me dieron una explicación, solo el silencio. Ese silencio cruel que suena más fuerte que cualquier grito. El pueblo entero terminó enterándose. En lugares pequeños, las noticias vuelan como pájaros heridos. La gente me miraba con esa mezcla de compasión y curiosidad que te hace sentir desnuda. «Pobre Clara», decían. «Su hermana le quitó al marido. Daniel, mi hijo, fue el último en enterarse. ¿Es verdad, mamá?», preguntó por teléfono, con la voz quebrada. No tuve fuerzas para responder. Solo lloré. Él vino de inmediato. Me abrazó con fuerza, como si quisiera reconstruirme. «No te preocupes, mamá, vamos a salir de esto», me dijo. No vale la pena sufrir por gente así, pero sí valía, al menos para mí, porque no se trataba solo de una traición amorosa. Era la destrucción de todo lo que yo había creído sagrado, la familia. Pasaron las semanas y la casa empezó a sentirse más grande, más fría. Las fotos en las paredes se volvieron dagas. La voz de Julián parecía seguir flotando en el pasillo. Todo me recordaba a lo que había perdido. Una tarde, mientras regaba las plantas, vi llegar a la señora Remedios, la vecina del frente. Venía apurada, con una mirada inquieta. «Clara, hija», me dijo en voz baja. «Los vi». «¿A quiénes?» «A Julián y a tu hermana. Están en San Miguel. Rentaron una casa juntos. Sentí que me faltaba el aire. No porque no lo sospechara, sino porque oírlo de otra persona lo hacía real. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana viendo la luna llena. Pensé en todo lo que había dado, en cada sacrificio, en cada perdón silencioso. Y fue ahí, en ese momento, que algo cambió dentro de mí. Por primera vez no lloré. Por primera vez sentí rabia, una rabia fría, serena, la que siente una mujer cuando ha sido destruida y ya no tiene nada que perder. Me juré a mí misma que no iba a dejar esa historia así, no sin justicia. Lo que no sabía era que la vida se encargaría de darme las armas que necesitaba. Un mes después, llegó una carta sin remitente. Reconocí la letra al instante. Era la de Irene. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. «Clara, no busques culpas. Julián y yo no planeamos esto. Simplemente pasó. Tú sabes que siempre he sido impulsiva. Espero que algún día puedas perdonarnos. Con cariño, Irene». Con cariño. Esas dos palabras me revolvieron el estómago. Guardé la carta en el cajón, pero no podía dejar de pensar en cada línea. No por lo que decía, sino por lo que ocultaba. Porque entre las palabras dulces había una frase extraña. «No te preocupes, pronto todo se sabrá». ¿Todo qué? La curiosidad me carcomía. Llamé a una vieja amiga que vivía en San Miguel y le pedí que averiguara algo. 2 días después me llamó, alarmada. «Clara, no sé cómo decirte esto, pero Julián tiene problemas, graves». «¿Qué tipo de problemas?» «De dinero, deudas grandes, y parece que usó tu firma para pedir un préstamo hace meses». El mundo se me vino abajo. Corrí al escritorio, busqué entre mis papeles y lo confirmé. Había documentos que yo nunca había firmado, papeles con mi nombre. Mi esposo había falsificado mi firma, y mi hermana seguramente lo sabía. Esa fue la primera vez que sentí que la venganza no sería solo emocional, sino también necesaria. Porque si no hacía algo, me quitarían todo. Respiré hondo, miré al espejo y apenas me reconocí. Ya no era la misma Clara. Esa mujer se había ido con su marido y su hermana. La que quedaba quería justicia y estaba dispuesta a conseguirla, cueste lo que cueste. No reaccioné de inmediato. Me quedé inmóvil frente al espejo, observando mi reflejo. Esa mujer con el rostro cansado y los ojos apagados. ¿Cómo llegué hasta aquí?, me pregunté. La respuesta era simple. Por amor, por confianza, por ingenuidad. Pero esa Clara se había acabado.
Lo primero que hice fue ordenar mi mente. No podía actuar desde el dolor, sino desde la calma. Recordé algo que mi padre solía decir: la mejor venganza es la que se cocina despacio. Y yo tenía todo el tiempo del mundo. Fui al banco con el pretexto de revisar mis cuentas. Lo que descubrí me dejó helada. Julián había retirado casi todos nuestros ahorros antes de marcharse. Lo había hecho en 3 movimientos, discretos, semanas antes de irse con Irene. El director del banco, un hombre amable que conocía a nuestra familia, bajó la voz al ver mi cara. «Doña Clara, si hubo falsificación, usted puede denunciar», asentí. Pero no lo hice, no todavía. Esa misma tarde llamé a Daniel. No le conté todo. Solo le dije que necesitaba espacio, que no quería preocuparlo. Él insistió en venir, pero le pedí que no lo hiciera. Necesitaba estar sola para pensar y planear. Pasé los días en silencio, observando cada detalle que había ignorado. Las ausencias de Julián, las llamadas nocturnas, los viajes repentinos de Irene. Todo encajaba. Ellos no solo me habían traicionado, me habían robado la vida. Y entonces recordé algo. Julián aún tenía propiedades a su nombre, pero una de ellas, la más valiosa, estaba registrada como bien conyugal. Eso significaba que yo aún tenía poder sobre algo que él necesitaba. Así empezó mi plan, no con un grito ni con una amenaza, sino con una sonrisa fría. Empecé a visitar discretamente a un abogado viejo conocido, don Rogelio, un hombre de confianza que había ayudado a muchas mujeres en casos difíciles. Le conté todo, omitiendo los detalles más vergonzosos. Él me escuchó con paciencia y, al final, me dijo algo que nunca olvidaré. Clara, el castigo más grande no es destruirlos, es obligarlos a ver cómo se destruyen solos. Salí de esa oficina con una calma extraña. Ya no iba a llorar, iba a esperar. Y el destino, como si hubiera estado escuchando, empezó a mover sus piezas. Porque 2 semanas después, Irene volvió al pueblo, y lo hizo sola. La vi desde la ventana. Llegó en un taxi, con gafas oscuras, el cabello descuidado y una maleta pequeña. Nada quedaba de la mujer altiva que se fue sonriendo. Tocó la puerta con timidez. No abrí de inmediato. Quise hacerla esperar. Cuando por fin lo hice, nuestras miradas se cruzaron, y por un instante todo volvió. La infancia, las risas, los secretos compartidos. Pero la herida seguía abierta. «Clara», dijo ella con voz quebrada, «necesitaba verte». No respondí. Me limité a observarla mientras dejaba la maleta en el suelo. «¿Dónde está Julián?», pregunté al fin. Ella bajó la mirada. Se fue, me dejó. Por dentro quise reír. El hombre que me había traicionado ahora la había abandonado también. El karma tiene sus propias maneras de cobrarse las deudas. La invité a pasar. Preparé café como si nada hubiera pasado. Ella lloró. Dijo que estaba arrepentida, que Julián le había prometido una vida que nunca cumplió, que se había ido con otra mujer, más joven. Yo escuchaba en silencio, sin mostrar emoción. Cuando terminó, me pidió quedarse unos días. Asentí, fingiendo bondad. Esa noche, mientras ella dormía en la habitación de huéspedes, me levanté sigilosamente y revisé su maleta. Dentro encontré un sobre con documentos, facturas, cartas y algo más. Un contrato de venta. Julián había vendido la propiedad más valiosa, usando mi nombre otra vez. Sentí que la sangre me hervía. Pero no era dolor, era determinación. Irene murmuró entre sueños mi nombre. La observé dormir, frágil, vulnerable, como si el mundo la hubiera golpeado por fin. Y entonces supe que el momento se acercaba. No solo iba a recuperar lo mío, iba a hacer que los dos pagaran por cada lágrima que me arrancaron. El amanecer me encontró sentada junto a su puerta, con una decisión tomada. La venganza había comenzado. Y ella ni siquiera lo sospechaba. Los primeros días de Irene en casa fueron extraños. Caminaba con cuidado, como si temiera romper algo. Su presencia llenaba la casa de un silencio incómodo. El tipo de silencio que se siente entre 2 personas que tienen demasiado que decir y nada que puedan perdonarse.
Yo la observaba en todo. Su forma de mirar el suelo, de evitar mis ojos, de servirse el café sin decir palabra. Estaba derrotada, pero todavía no lo sabía del todo. «Clara», me dijo una mañana, «sé que no merezco tu perdón». «No», respondí. «¿No lo mereces?» Y seguí barriendo el suelo, sin mirarla. Ella bajó la cabeza, resignada, pero algo en su voz me hizo detenerme. «Necesito tu ayuda», susurró. Levanté la vista. ¿Mi ayuda? Irene me contó que Julián se había ido con otra mujer, una tal Verónica, más joven, con dinero, que la había dejado llena de deudas, sin casa y sin nada. «Se llevó todo», dijo entre lágrimas. «Incluso lo que era tuyo, Clara. Lo siento tanto». En ese momento supe que el destino estaba haciendo su trabajo. Irene había regresado buscando refugio, y lo tendría, pero bajo mis reglas. Le dije que podía quedarse, que no guardaba rencor, que todos merecemos una segunda oportunidad. Fingí ternura, pero por dentro mi mente ya tejía los hilos del castigo. Esa noche, mientras ella dormía, revisé sus papeles otra vez. Entre las facturas y recibos encontré una carta escrita por Julián, fechada apenas una semana antes. «No vuelvas a buscarme. Todo lo que hicimos fue un error. Cuida lo que queda, si puedes». Lo que quedaba, me senté junto a la ventana, la carta entre mis dedos. Si Julián había huido, era porque algo grave estaba por salir a la luz. Tal vez esas deudas, o tal vez algo peor. Y entonces recordé algo. Julián había guardado en un viejo taller de su difunto padre varios documentos. Un lugar olvidado, a las afueras del pueblo. A la mañana siguiente le dije a Irene que iba al mercado, pero tomé el camino contrario. El taller seguía igual, polvoriento, con olor a aceite viejo. Busqué entre cajas hasta encontrar un maletín cerrado con llave. Lo forcé con una espátula, y ahí estaban, papeles con su firma, la mía falsificada, y un contrato con un empresario local, un tal Salvatierra. Era un acuerdo sucio, donde Julián ofrecía vender terrenos que no le pertenecían. «Los míos», sonreí. Ya tenía lo que necesitaba. Y cuando regresé a casa, Irene me esperaba con los ojos hinchados de llorar. No sabía que la verdadera tormenta apenas empezaba. Esa tarde, mientras fingíamos tomar té en el jardín, le pregunté, «¿Qué harías si pudieras empezar de nuevo?» Ella suspiró. «Intentaría hacer las cosas bien, no lastimar a nadie. ¿Y si tuvieras la oportunidad de enmendar tus errores?» «La aprovecharía», dijo con lágrimas contenidas. Ahí supe que era el momento de usarla. Le conté, mitad verdad, mitad mentira, que había encontrado pruebas de que Julián la había engañado con esa tal Verónica desde antes de irse con ella. Irene se quebró. Lloró con una mezcla de dolor y humillación. Le ofrecí un pañuelo y le dije, «Si de verdad quieres arreglar las cosas, ayúdame». La miré a los ojos. «Necesito que me firmes un documento. Es solo una declaración para recuperar lo mío». Ella no dudó, firmó sin leer. Mientras la pluma rozaba el papel, sentí algo dentro de mí liberarse. Era una escritura que me devolvía el control total sobre la propiedad que Julián había intentado vender. Mi venganza había dado su primer paso legal. Esa noche dormí tranquila por primera vez en meses, pero el destino, siempre caprichoso, decidió no dejarme disfrutar esa paz. A la mañana siguiente, alguien tocó la puerta. Era un hombre alto, elegante, con una mirada dura. «¿La señora Clara Madrigal?», preguntó. «Sí, soy el licenciado Salvatierra. Vengo a hablarle sobre su esposo». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El nombre, el mismo que había leído en aquellos documentos del taller. «Su esposo está desaparecido», dijo el hombre, mirándome fijo. «Y me temo que usted podría estar involucrada». El aire se volvió pesado. Irene salió del fondo, pálida como un fantasma. En ese momento entendí que la venganza apenas había comenzado a mostrar su verdadero rostro. El hombre frente a mí imponía respeto. No era solo su porte elegante o su voz grave, era la manera en que me miraba,
como si ya supiera cosas que yo no. Desaparecido, repetí, fingiendo sorpresa. No sé de qué me habla, licenciado. Salvatierra sacó una carpeta de cuero y la colocó sobre la mesa. Su esposo tenía asuntos pendientes conmigo, muy delicados, negocios que, según los documentos, usted también firmó. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Eso no es cierto. Julián falsificó mi firma. Entonces tendrá que demostrarlo, respondió sin pestañear, porque si no, será usted quien deba responder por una deuda bastante grande. El silencio se hizo insoportable. Irene estaba parada en el marco de la puerta, con el rostro descompuesto. No podía ocultar el miedo. El abogado me observó por unos segundos más, y antes de irse dijo algo que me heló la sangre. Por su bien, señora Madrigal, le recomiendo que aparezca pronto, o que rece por no estar cuando lo encuentren. Cerró la puerta y el eco de sus pasos resonó en la casa. Irene se desplomó en una silla. Clara, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar, respondí con calma, aunque por dentro ardía. A veces el silencio dice más que las palabras. Esa noche repasé una y otra vez los documentos del taller. No había duda, Julián se había metido en algo peligroso, y si había desaparecido, no era por culpa mía, era por su propia avaricia. Pero lo que me preocupaba era otra cosa. Entre las hojas del maletín encontré una carta amarillenta, con mi nombre escrito a mano. La abrí con cuidado. Clara, si estás leyendo esto, significa que las cosas salieron mal. No todo fue lo que creíste. No confíes en nadie, especialmente en Irene. Ella sabe más de lo que aparenta. Leí esa última frase una y otra vez. ¿No confiar en Irene? Pero ella estaba dormida a pocos metros, vulnerable, destruida. ¿Qué más podía ocultar? Esa noche casi no dormí. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra parecía observarme. Y cuando el amanecer tiñó de gris las cortinas, ya sabía lo que debía hacer. Descubrir toda la verdad, aunque me doliera. Porque la venganza, comprendí, no era suficiente. Lo que necesitaba ahora era la verdad completa. A la mañana siguiente fingí normalidad. Preparé café, pan y esperé que Irene bajara. La observé en silencio. Tenía ojeras profundas y los ojos rojos de tanto llorar. Pero detrás de esa fragilidad noté algo que antes no había visto. Miedo. ¿Dormiste bien?, le pregunté. Más o menos, respondió, evitando mi mirada. Me acerqué despacio. Irene, necesito que me digas la verdad. Toda. ¿Qué sabías de los negocios de Julián? Ella palideció. Nada. Bueno, casi nada. Él me decía que eran inversiones, que pronto tendríamos dinero. Yo no pregunté más. Su voz temblaba, pero no de culpa, de terror. ¿Y Salvatierra? Insistí. Lo conocí una vez. Julián decía que era su socio. Pero un día escuché una conversación. Hablaban de terrenos, de papeles falsos, de amenazas. ¿Amenazas? Sí. Decían que si las cosas no salían bien, alguien iba a desaparecer. El aire se volvió espeso. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Y tú no me dijiste nada?, pregunté conteniendo la ira. Tenía miedo, Clara. Miedo de él y de ti. Guardé silencio. No porque la entendiera, sino porque ya no tenía sentido discutir. Las piezas estaban encajando. Esa tarde, mientras ella dormía la siesta, llamé a un contacto de mi antiguo trabajo, el comandante Duarte, un viejo amigo de la familia. Le conté todo, desde las firmas falsificadas hasta la desaparición de Julián. Voy a revisar el nombre de ese Salvatierra, me dijo con tono serio. Pero, Clara, ten cuidado, ese hombre no es cualquiera, tiene historia. Colgué el teléfono con el corazón apretado. Cuando me giré, Irene estaba detrás de mí. Había escuchado todo. ¿Llamaste a la policía?, preguntó horrorizada. No a la policía, a alguien que puede ayudarnos. Nos vas a meter en problemas, gritó. Su reacción me confirmó lo que temía. Sabía más de lo que decía. La tomé del brazo y la miré a los ojos. Dime la verdad, Irene. ¿Dónde está Julián? Ella se soltó bruscamente, con la respiración agitada. Clara,
No me hagas hablar, y entonces lo supe. Ella sabía exactamente dónde estaba mi esposo. Irene, dime la verdad, repetí con la voz firme, mirándola directo a los ojos. Ella dio un paso atrás, temblando. No puedo, Clara, no puedo decirlo. Entonces yo lo haré, contesté. ¿Dónde está Julián? Sus labios temblaron. Está... Hizo una pausa larga, trágica. Está muerto, Clara. Sentí que el aire me abandonaba. El suelo pareció moverse bajo mis pies. ¿Qué dijiste?, susurré. Murió hace 3 semanas, continuó llorando. Fue un accidente, o eso dijeron. El mundo se detuvo. El hombre que había amado, el que me traicionó, ya no existía. No supe qué sentir. Dolor, alivio, rabia. Todo mezclado en un torbellino insoportable. Irene, explícate. Ella se cubrió el rostro. Lo encontraron en un barranco, cerca del viejo camino a San Miguel. El coche estaba destrozado. Nadie lo reclamó. Yo tenía miedo de venir a decírtelo. Me quedé en silencio. Algo en su relato no cuadraba. ¿Y la policía? ¿Y Salvatierra? Salvatierra fue quien me avisó, dijo con voz débil. Dijo que él se haría cargo de todo, que era mejor mantener el asunto en silencio. Entonces todo encajó. Ese hombre no había venido a buscarme por negocios. Había venido a asegurarse de que yo no descubriera la verdad. Irene, ¿te das cuenta de lo que hiciste?, le grité. Ese hombre pudo haberlo matado. Ella negó con la cabeza. No, Clara, yo no sé nada más. Pero su mirada me traicionó. Había algo más, algo que callaba por miedo o por culpa. Esa noche, mientras ella dormía, busqué entre sus cosas una vez más. Dentro de su bolso encontré una fotografía, Julián y ella, frente a un restaurante, sonriendo. Pero detrás, con tinta negra, alguien había escrito una frase: «Los secretos pesan más que los cuerpos». Mi cuerpo entero se estremeció. Esa no era una nota romántica, era una advertencia. Y en ese instante supe que Julián no murió en un accidente. Alguien lo había hecho desaparecer. Y yo iba a descubrir quién. A la mañana siguiente conduje hasta el lugar que Irene había mencionado, el viejo camino a San Miguel. No le dije nada. Solo tomé las llaves y me fui. El camino era angosto, cubierto de polvo y maleza. Las montañas se alzaban silenciosas y el viento traía un olor a tierra y a muerte. Cuando llegué al barranco, el corazón me dio un vuelco. Allí, entre la hierba seca, aún quedaban restos del coche de Julián, una puerta oxidada, un espejo roto y un pedazo del parabrisas con el número de matrícula. Me arrodillé y toqué el metal frío. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. No había flores, ni cruces, ni señales de que alguien hubiera llorado por él. Solo abandono. De pronto, un hombre se acercó desde el camino. Era un campesino mayor, de rostro curtido. ¿Busca algo, señora?, preguntó. Mi esposo tuvo un accidente aquí. El hombre asintió lentamente. Sí, lo recuerdo. Pero no fue un accidente. Mi respiración se cortó. ¿Cómo que no? Vi cuando lo sacaron del coche. Todavía respiraba. Pero ese señor de traje, el que vino después, dijo el hombre bajando la voz. Le puso algo en el cuello. Luego se lo llevaron. Sentí que la sangre me abandonaba. Ese hombre, ¿cómo era? Alto, elegante, con un anillo dorado. Dijo que era abogado. Salvatierra. Me quedé en silencio, con la mente ardiendo. Mi esposo había sido asesinado. Y mi hermana, de alguna forma, lo sabía. De regreso a casa, el volante me temblaba en las manos. Cada kilómetro era una mezcla de furia y dolor. Pero dentro de ese caos, una idea comenzó a tomar forma. No iba a ir a la policía, no todavía. Ellos tenían poder, contactos, dinero. Yo solo tenía mi verdad y mi silencio. Y con eso iba a destruirlos, uno por uno. Cuando llegué, Irene estaba en el jardín, hablando por teléfono. Me escondí tras la ventana y escuché su voz. Sí, ya lo sabe, pero no dirá nada. Confía en mí. Una pausa. No, Salvatierra, no sospecha de ti.
El teléfono se le cayó al suelo cuando me oyó detrás de ella. ¿De qué no sospecho, Mairene?, le pregunté con una calma que hasta a mí me asustó. Su rostro se puso blanco como la pared. La vi temblar, con el teléfono aún en la mano, la cara blanca como una sábana. Esa calma mía que tanto asusta era solo la coraza. Por dentro, hervía un plan que se hacía más frío minuto a minuto. Di un paso hacia ella y la voz me salió baja, cortada. «Irene», dije, «me dijiste que Salvatierra te avisó. ¿Qué más me ocultas?» Ella dejó caer la mirada y por fin habló, como si cada palabra le costara un peso físico. «Clara, no fue así al principio. Fue Julián el que me llevó a eso. Me dijo que todo sería temporal, que no te haría daño. Me dijo que era una oportunidad para salir de la pobreza». Tragó saliva. «Yo no quería, lo juro, pero Salvatierra, él sabía cómo hablarle a la gente desesperada. Prometía ayudar, daba dinero a quienes debían, compraba su silencio». Le cerré la puerta detrás de mí y la invité a sentarse. El jardín parecía un teatro vacío, con los geranios observando la escena. Irene me contó entonces detalles que me helaron la sangre. Préstamos a nombres falsos, amenazas veladas cuando alguien dudaba, hombres que venían a cobrar con gesto de peligro. ¿Y la carta que decía, no confíes en nadie, especialmente en Irene?, pregunté, buscando en mi memoria el papel amarillento que aún conservaba. Ella sollozó. Julián dejó esa carta en el maletín. Fue su última advertencia. Él ya sospechaba que alguien lo estaba presionando. Dijo que se iría a arreglarlo todo. Y luego vino lo del barranco. La verdad se clavaba en mi garganta en forma de astillas. Irene no hacía la confesión de una traidora sin remordimiento. La hacía la de alguien que había sido arrastrada por la corriente. Pero había otra cosa. Su voz se quebró en el momento en que mencionó el nombre de un pueblo vecino. «Salvatierra no trabaja solo», dijo. «Tiene hombres que hacen lo que él no puede ensuciar con sus manos. Si Julián se volvió en contra de ellos, lo habrán hecho desaparecer para dar ejemplo. Y me advirtieron. Si hablaba, no solo me matarían a mí, matarían a cualquiera que se cruzara». La piel se me erizó. Todo encajaba. La visita del abogado, la amenaza velada, la frase escrita sobre la fotografía. Pero había algo más, un detalle mínimo que ella soltó sin querer, como un hilo que se rompe. «Antes de irse», murmuró Irene, «Julián me dijo que guardara algo en la casa del viejo cura en la Alameda. Dijo que era para cuando las cosas se arreglaran». El aire en la habitación se volvió denso. Un objeto oculto en la casa del cura. ¿Qué podía ser? ¿Dinero? ¿Documentos? ¿Un alijo que explicara la deuda, el negocio, la red? Mi corazón latía como un tambor. No podía llamar a la policía. No todavía. Pero no me quedaría quieta esperando que el destino hiciera justicia por sí solo. «Irene», dije, «vas a llevarme a la Alameda». Ella me miró como si volviera a ver a la hermana que cuidó de ella cuando éramos niñas. La culpabilidad le arrancó las últimas defensas. «Si vamos, puede que nos sigan», susurró. La noche cerró sus cortinas mientras nos preparábamos. Afuera, el pueblo respiraba como si nada. Dentro de la casa, dos hermanas se ponían en marcha hacia un lugar donde quizás encontraríamos la prueba definitiva. Y quizás algo mucho peor. El camino hasta la Alameda fue una mezcla de silencio y miradas. Irene caminaba con pasos cortos. Su mano temblaba apenas. La mía buscó su brazo y lo sostuvo con fuerza. Necesitábamos una ancla. Llegamos al terreno donde el viejo cura guardaba cosas. Un cobertizo humilde, con puertas horadadas por el tiempo. Mientras Erin se quedaba cerca del coche, yo empujé la puerta con cuidado. El olor a papel viejo y a cera quemada me golpeó como una bofetada. Entre libros de misa, fotografías polvorientas y un baúl oxidado, encontré una caja. El corazón se me encogió al pensar que ahí podía estar la llave de todo. La abrí. Dentro había sobres atados con una cinta deshilachada. Documentos, recibos, una libreta con números y, envuelto en un paño, un sobre sellado con mi apellido. Las manos me sudaban. Desaté el sobre,
Contratos, firmas, apuntes con montos y nombres y una fotografía. Julián junto a Salvatierra, sonriendo en una celebración. En la esquina, una nota escrita a mano. Primero la firma, luego el silencio. Sentí un vértigo. Aquello era una prueba irrefutable. Si yo hacía circular esos papeles, Salvatierra caería, legalmente, y con él, su red. Podría limpiar mi nombre, recuperar lo perdido, pero también iba a encender la guerra. Mientras repasaba las hojas, escuché pasos que no eran de nosotros. Voces apagadas, sombras entre los árboles. Me escondí detrás del cobertizo con Irene a mi lado. Su respiración se sentía como un tambor. «No deberías estar aquí», dijo una voz masculina, cercana, y antes de que pudiera pensar, una linterna iluminó el rostro de un hombre alto, gafas oscuras, con un anillo dorado en el dedo que brilló a la luz. Salvatierra. El impacto fue físico. El hombre se acercó con una calma que no admitía discusión. Detrás de él, otros 2 hombres emergieron de la sombra. Irene dejó escapar un grito ahogado. Yo entrecerré los ojos, sostenida por una mezcla de rabia y frío. El hombre del anillo la miró con desdén. «Señoras», dijo con voz de seda, «me temo que han metido las manos donde no debían, y ahora tendrán que decidir si quieren vivir con las consecuencias». Su sonrisa era una sentencia. El anillo destelló una última vez. El cobertizo, la caja, los papeles, todo quedó suspendido en un silencio antes del golpe. Y en ese silencio entendí que la venganza que había empezado como justicia iba a convertirnos en piezas en un tablero mucho más peligroso del que imaginé. «No hicimos nada», dije, con la voz más firme de lo que sentía. Salvatierra avanzó despacio, la linterna iluminando nuestras caras. «No me mienta, señora Madrigal. Usted tiene algo que me pertenece». Su tono era suave, casi cortés, pero debajo se escondía una amenaza que helaba la sangre. Irene empezó a llorar. «Por favor, déjenos ir», suplicó. Él se detuvo frente a nosotras, tan cerca que pude oler su colonia amarga. «Su esposo era un hombre torpe», dijo. «No supo cuándo detenerse. Pensó que podía salirse del trato. Y mire cómo terminó. El eco de sus palabras me cortó la respiración». «¿Lo mataste tú?», pregunté. Salvatierra sonrió. «Digamos que lo ayudé a desaparecer». Irene se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Yo, en cambio, no me moví. Sentí cómo una calma extraña me invadía, una que solo llega cuando el miedo se convierte en fuego. «Entonces también tendrás que hacerme desaparecer a mí», dije, mirándolo a los ojos. El hombre se inclinó ligeramente. «Eso dependerá de lo que hagas con esos papeles». Hizo una seña a uno de sus acompañantes. El hombre alto que estaba detrás de él dio un paso al frente. «Regálame la caja, señora Madrigal, y no volveremos a molestarlas». Miré la caja en el suelo, el sobre con mi nombre sobresaliendo apenas. En mi mente, el rostro de Julián se mezclaba con la voz de Irene y la sonrisa cruel de Salvatierra. No podía entregarla, no después de todo. «No», respondí. El silencio que siguió fue mortal. Salvatierra respiró hondo, miró a su hombre y asintió. El golpe llegó rápido. Sentí el puño en el estómago y caí de rodillas. Irene gritó, intentando cubrirme, pero la empujaron contra la pared. «Esto no tenía que terminar así», dijo él, con la voz tranquila de quien firma una sentencia. «No ha terminado», alcancé a decir entre dientes. Entonces, a lo lejos, escuché un motor, luces, una patrulla. Alguien había llamado. Salvatierra frunció el ceño, retrocedió y dio una orden. «Vámonos». Los hombres desaparecieron entre los árboles y las luces de la patrulla iluminaron el cobertizo. Era el comandante Duarte. «Clara, ¿está bien?», asentí, tosiendo. Irene lloraba desconsolada. Duarte me ayudó a levantarme y miró alrededor. «¿Qué demonios pasó aquí?». «La verdad», dije, «acaba de mostrarnos su rostro, y aunque seguía viva, algo dentro de mí había cambiado para siempre». En la estación, Duarte me pidió que entregara la caja. No lo dudé. Mientras los oficiales revisaban los documentos,
Él hojeó los contratos y abrió el sobre sellado con mi apellido. Su rostro cambió. «Clara», dijo en voz baja, «aquí hay pruebas de todo. Lavado de dinero, sobornos y nombres de personas influyentes del municipio». «¿Y Julián?», pregunté. «Su firma está en casi todos los acuerdos, pero hay algo más». Sacó una hoja doblada con tinta corrida. «Si algo me pasa, Salvatierra no actuó solo. Hay alguien más, alguien dentro del juzgado. Ellos controlan todo. Pero Clara no debe saberlo. Aún». Las manos me temblaron. «¿Aún?», repetí. Duarte asintió. «Parece que tu esposo intentó protegerte al final, tal vez por culpa o porque sabía demasiado». Irene, en un rincón, no dejaba de llorar. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Ahora», dije, mirando a Duarte, «vamos a terminar lo que él empezó». El comandante me miró con esa mezcla de respeto y cautela que se le tiene a quien ha sobrevivido al infierno. «Si haces esto, Clara, te meterás contra gente poderosa». «No me importa», respondí. «Ya me lo quitaron todo. Solo me queda la verdad». Esa noche, de vuelta en casa, el silencio fue distinto. No era el silencio del miedo, sino el de la preparación. Guardé una copia de los papeles más importantes en una caja de lata y la enterré en el jardín, bajo el rosal que Julián y yo plantamos juntos. Si me pasaba algo, alguien encontraría esa verdad. Al mirar el cielo, sentí por primera vez en meses una paz extraña. No porque hubiera vencido, sino porque al fin sabía con quién peleaba. Entré al cuarto de Irene. Dormía profundamente, agotada. Me quedé viéndola unos segundos. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Apagué la luz, y en ese instante, un ruido en la puerta principal me hizo girar. Un sobre nuevo había sido deslizado bajo el marco. Lo abrí. Solo una frase, escrita con tinta roja. «La verdad no te salvará, Clara. Nos vemos pronto». No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cocina, con la nota frente a mí. «La verdad no te salvará, Clara. Nos vemos pronto». La tinta roja se había corrido un poco, como si quien la escribió tuviera prisa o miedo. Encendí una vela, más por compañía que por luz. La llama temblaba igual que mis manos. No era la primera vez que la vida me ponía frente al miedo, pero esta vez sentía que algo mucho más grande me observaba desde la oscuridad. A la mañana siguiente fui directo a la comisaría. Duarte me escuchó con atención, pero su expresión era preocupante. «Esto no es una simple advertencia», dijo. «Alguien te está vigilando. ¿Crees que es Salvatierra? Tal vez, o tal vez alguien que trabaja para él. Estos hombres no actúan solos, Clara. Son parte de algo más». Esa frase me acompañó todo el día. Parte de algo más. Cuando regresé a casa, Irene estaba preparando té. Parecía tranquila, pero sus manos no dejaban de temblar. «¿Qué te dijeron?», preguntó. «Que debemos tener cuidado», respondí. «Y que no abramos la puerta a nadie». Intenté distraerme limpiando la sala, pero algo me llamó la atención. El reloj de pared había dejado de funcionar. Lo bajé para cambiarle la pila, y detrás del marco encontré una pequeña cámara. Un aparato diminuto, negro, con una luz roja parpadeante. El corazón se me detuvo. Llamé a Duarte de inmediato. «No te muevas», dijo. «Voy para allá». Mientras esperaba, Irene caminaba de un lado a otro, con el rostro desencajado. «Clara, yo no puedo más», dijo, llorando. «No sabía que llegaríamos a esto». «¿A qué te refieres?» «A que ellos saben todo, lo que comemos, lo que hablamos, cuándo dormimos». Duarte llegó 20 minutos después. Revisó la cámara y maldijo por lo bajo. «Esto es profesional, no es algo que cualquiera pueda colocar. Están siguiéndote muy de cerca, Clara». Sacó el dispositivo, lo envolvió en un pañuelo y me miró serio. «Te conseguiré un lugar seguro. No vuelvas a dormir aquí». Esa noche, mientras recogía algunas cosas, miré la casa por última vez. Cada rincón tenía recuerdos, heridas, ecos de risas que ya no existían. Y me prometí algo: si sobrevivía, ninguno de ellos volvería a pisar mi suelo en paz. Cuando salimos, noté un coche estacionado frente a la casa.
Luces apagadas, silencio absoluto. El motor se encendió apenas dimos la vuelta a la esquina. Nos estaban siguiendo. Duarte me llevó a una vieja casa en las afueras del pueblo. Era de un amigo suyo, un lugar abandonado, sin teléfonos ni electricidad. Solo por unos días, me dijo, hasta que las cosas se calmen. Irene estaba conmigo. No quería separarse, aunque notaba en su mirada algo que me inquietaba. Tal vez culpa, tal vez miedo. Encendimos velas, preparamos un poco de sopa y tratamos de descansar. Pero en la madrugada, un ruido me despertó. Pasos afuera, me levanté sin hacer ruido y miré por la ventana, una silueta, quieta, mirando hacia la casa. Tomé la lámpara y caminé hacia la puerta, el corazón en la garganta. Irene, susurré. Alguien está ahí. Ella se sentó de golpe, asustada. ¿Quién? No lo sé. Me acerqué a la ventana. La figura ya no estaba, solo el sonido del viento. Pero al girarme, vi algo en la mesa, una flor blanca, una orquídea. Recordé entonces algo que Julián solía decir. Las orquídeas son flores que solo crecen en la mentira. El miedo se convirtió en furia. ¿Qué significa esto, Irene? Yo no lo sé, respondió ella, tartamudeando. ¿Quién sabía que estábamos aquí? Solo Duarte, susurró, y ahí lo entendí. Duarte. El único que conocía la dirección, el único que tenía acceso a los papeles, el único que podría haber colocado la cámara antes. Me senté despacio, la cabeza llena de vértigo. Todo este tiempo había confiado en él, y ahora comprendía que mi enemigo no estaba afuera, sino más cerca de lo que creía. A lo lejos, un coche se detuvo frente a la casa, y una voz familiar gritó desde afuera. «¡Clara! ¡Abre! ¡Soy Duarte! ¡Tenemos que hablar!». Pero esta vez ya no sabía si debía abrir la puerta o correr. Golpeó la puerta con insistencia. «¡Clara! ¡Soy Duarte! ¡Por favor, abre!». Su voz sonaba igual que siempre, grave, firme, confiable. Pero ahora todo me parecía una máscara. Irene me miró, temblando. «¿Qué vas a hacer?». «Esperar». Los golpes siguieron durante varios minutos. Luego, silencio. Solo el sonido del viento colándose entre las rendijas. De repente, el timbre del teléfono portátil que él mismo me había dado sonó. Un mensaje. «No abras, no soy yo, escóndete». El corazón me dio un vuelco. Miré a Irene. «No es él», susurré. Corrimos hacia la parte trasera de la casa. Pero antes de llegar, la puerta principal se abrió con un estruendo. 2 hombres entraron. Ropas oscuras, linternas, armas. Nos escondimos detrás de un armario. Podía escuchar sus pasos, el crujido del piso, las respiraciones contenidas. «No está sola», dijo uno. «Hay otra mujer. Registra el cuarto del fondo». El tiempo se detuvo. Cada paso era una amenaza. Cada respiración, una moneda en el aire. Cuando uno de ellos abrió el armario, me lancé con un grito. Lo golpeé con un bastón de hierro que había encontrado entre los muebles viejos. Cayó, sorprendido. Irene corrió hacia la ventana y gritó pidiendo ayuda. El otro hombre la tomó del brazo, pero en ese momento se escucharon sirenas, luces azules iluminando los árboles. Los hombres huyeron. Duarte irrumpió segundos después, con 2 policías. «¡Clara! Dios mío, estás viva». Lo observé en silencio. «Fuiste tú quien les dijo dónde estábamos», le dije. Él negó, confundido. «No, Clara, escúchame. Interceptamos un mensaje de radio. Ellos estaban rastreando tu teléfono. Sabían que estabas conmigo. La tensión me hizo temblar. Quise creerle, pero algo dentro de mí se resistía. ¿Por qué pusieron una cámara en mi casa?», pregunté. Su mirada se endureció. «Porque estábamos siguiendo a Salvatierra. Esa cámara era nuestra, Clara. No para espiarte, para protegerte». Me quedé muda. Todo lo que había interpretado como traición era parte de una vigilancia encubierta. Irene sollozaba. Duarte se acercó lentamente. «Salvatierra no es solo un abogado. Es parte de una red que maneja dinero, tierras, favores y nombres.
Tu esposo trabajó para ellos por años hasta que intentó escapar. De pronto, todo encajó. Entonces Julián no murió por accidente. No, respondió él, bajando la voz. Lo hicieron callar. Me quedé mirando la ventana. Afuera, el amanecer teñía el cielo de un rojo sucio. La verdad se había vuelto demasiado grande para caber en mis manos. Y, sin embargo, no podía soltarla. Nos trasladaron a un refugio del gobierno en las afueras. Era una casa fría, sin identidad, con cortinas cerradas y guardias en la entrada. Duarte nos explicó que había una investigación en curso, que Salvatierra había desaparecido y que varios jueces locales estaban siendo interrogados. Pero algo me decía que aquello no era protección, sino cautiverio elegante. Irene, le dije una noche, ¿te das cuenta? No estamos seguras. Solo cambiamos de jaula. Ella me miró con cansancio. Clara, ya no quiero pelear. Quiero olvidar. Yo no, respondí. No hasta que esto termine. Al día siguiente, Duarte entró con expresión tensa. Recibí información nueva, dijo. Hay alguien dentro de nuestra unidad filtrando datos. Por eso saben cada paso que damos. Le mostré la nota roja que había recibido. Él la observó con detenimiento. Esto no lo escribió Salvatierra, murmuró. Conozco su forma de amenazar. Esto es personal. ¿Personal? ¿De quién? Pregunté. Me miró con una mezcla de lástima y gravedad. Del socio que lo reemplazó. Sacó una fotografía vieja. En ella, Julián aparecía junto a un hombre desconocido. Y detrás, casi fuera de foco, Irene. La miré y el mundo se detuvo. Irene, ¿qué haces en esa foto? Ella palideció. No lo sé. Tal vez fue una reunión. ¿Una reunión con criminales? Grité. Duarte intervino. Clara, cálmate. Necesitamos pruebas, no sospechas. Pero yo ya no escuchaba. Las piezas caían como dominó. Su insistencia en quedarse conmigo, su miedo constante, sus silencios. Mi hermana no era solo víctima, había sido parte de todo desde el principio. Clara, dijo ella entre lágrimas, no entiendes. Yo lo hice por ti. Me quedé helada. ¿Por mí? Sí. Salvatierra me obligó. Dijo que si no colaboraba, te mataría. Su voz se quebró, pero mis manos no temblaron. Ya no sabía si creía o no. Solo sabía que la venganza había cambiado de forma. Ya no era contra los hombres que me traicionaron, sino contra toda la mentira que me habían hecho vivir. Y juré, mirando los ojos de mi hermana, que esa mentira iba a pagar su precio. Esa noche no pude dormir. La imagen de Irene en aquella fotografía me perseguía como un fantasma. Decía haberlo hecho por mí. Pero ¿cuántas veces se disfraza el amor de mentira? A medianoche salí de la habitación y busqué el despacho de Duarte. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un escritorio lleno de papeles, carpetas con sellos oficiales y una computadora encendida. No debía hacerlo, pero lo hice. Entre los documentos encontré una carpeta con mi apellido, Madrigal, Clara. Mis manos temblaban. La abrí despacio. Había informes, fechas, fotografías de mi casa, seguimientos, pero lo que me paralizó fue el encabezado de una hoja amarillenta. Proyecto Aldaba. Contacto primario, Julián Ortega. Testigo indirecto, Clara Madrigal. Leí una y otra vez ese título. Proyecto Aldaba. Nunca había escuchado ese nombre. En la hoja siguiente, una descripción breve. Red de lavado de dinero y tráfico de terrenos en la zona norte. Utiliza identidades de maestros jubilados y empleados públicos para registrar propiedades falsas. Y ahí estaba mi nombre, usado sin mi consentimiento. Julián no solo me había traicionado emocionalmente, me había usado como fachada. El aire me faltó. Cerré la carpeta y me apoyé contra la pared, sintiendo que el mundo se desmoronaba otra vez. De pronto, una voz detrás de mí. No deberías leer eso, Clara. Me giré. Duarte estaba en la puerta, con una expresión entre enojo y preocupación. ¿Por qué tengo un archivo aquí?, pregunté. Porque tú eres la clave.
dijo él en voz baja. Sin ti, no podemos cerrar el caso. ¿Y mi esposo? ¿Era parte del proyecto? Más que parte, respondió con un suspiro. Fue quien lo diseñó. Sentí un escalofrío. Eso no puede ser. Julián era un hombre bueno, un maestro, como yo. Lo era, hasta que Salvatierra lo reclutó. Empezó falsificando papeles para ayudar a amigos, luego a políticos. Cuando quiso salirse, ya era demasiado tarde. Cerré los ojos, intentando asimilarlo. Toda mi vida había estado construida sobre mentiras que no eran mías. Duarte se acercó despacio. Necesitamos tu testimonio, Clara. Pero tienes que entender que si declaras, no habrá vuelta atrás. Lo miré, sin dudar. Hace tiempo que ya no hay vuelta atrás, comandante. Y en ese instante supe que lo que comenzó como venganza se había convertido en algo mucho más grande. Una guerra por mi nombre. Pasaron 2 días antes de que Duarte organizara la reunión con los fiscales. Durante ese tiempo, Irene evitaba mirarme. Dormía poco, comía menos. Yo, en cambio, sentía una calma extraña, esa que llega cuando ya no hay nada que perder. Al amanecer del tercer día, un oficial nos escoltó a una oficina improvisada dentro del refugio. «Solo unos minutos», dijo Duarte. «Después te llevarán a declarar oficialmente». El lugar olía a humedad y papel viejo. Había una lámpara sobre la mesa, un cuaderno y una grabadora. «Irene no puede entrar», dijo Duarte. Asentí. La vi marcharse, con la cabeza gacha. Encendió la grabadora. Nombre completo: Clara Madrigal Ortega. ¿Está dispuesta a declarar bajo juramento? Sí. Empecé a hablar. Todo: la traición, las firmas falsificadas, los papeles escondidos, las amenazas. Mientras relataba los hechos, sentí que cada palabra era un pedazo de mi alma que se desprendía, pero también un ladrillo reconstruyendo mi dignidad. Cuando terminé, Duarte apagó la grabadora y se quedó en silencio unos segundos. Lo que dijiste implica a más personas de las que imaginas. No me importa. Debería, porque si uno cae, todos caen contigo. Su tono me desconcertó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondió, que esto no lo controla la justicia, lo controlan ellos. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco se escuchó afuera. Voces, pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe. 2 hombres armados irrumpieron. Duarte se puso frente a mí. «¡Bajen las armas! ¡Estoy con ella!» Pero el disparo sonó antes de que terminara la frase. El cuerpo de Duarte cayó a mis pies. El caos se desató. Gritos, humo, olor a pólvora. Me cubrí detrás del escritorio mientras las balas impactaban las paredes. Y entonces la vi. Irene, en el pasillo, con una mirada vacía, sosteniendo una pistola. Nuestros ojos se encontraron, y entendí que el infierno tenía el rostro de mi propia sangre. El sonido del disparo aún retumbaba en mis oídos. El cuerpo de Duarte yacía frente a mí, inmóvil, una mancha oscura extendiéndose bajo él. Todo ocurrió en segundos. Los hombres que habían entrado escaparon entre gritos y disparos. Irene seguía en el pasillo, paralizada, con el arma aún en la mano. «¿Qué hiciste?», grité. Ella no respondió. Solo bajó lentamente la pistola y la dejó caer. «No era para él», dijo con un hilo de voz. «Querían matarte, Clara». Me acerqué con el corazón latiendo como un tambor. «¿Qué estás diciendo?» «Venían por ti. Duarte intentó protegerte, pero yo disparé antes. Pensé que era uno de ellos». Su cuerpo temblaba, las lágrimas corrían por su cara. El caos afuera era ensordecedor, sirenas, gritos, el eco metálico de botas contra el suelo. Pero dentro de esa habitación solo existía el silencio de 2 hermanas que habían llegado demasiado lejos. Tomé el arma y la arrojé lejos. «Nos van a culpar, Irene», le dije. «Tenemos que salir de aquí». La arrastré hacia una puerta lateral. El pasillo olía a humo y miedo. Encontramos una salida trasera y corrimos hasta el estacionamiento, donde un coche abandonado nos esperaba. Manejé sin rumbo, solo guiada por la necesidad de alejarme.
El amanecer comenzó a teñir el cielo de un color pálido. Paré el coche en una colina, respirando con dificultad. Dime la verdad, Irene, toda. Ya no hay más mentiras posibles. Ella me miró con una tristeza infinita. Cuando Julián empezó con esos hombres, yo intenté advertirte, dijo. Pero él me juró que era temporal. Luego, me pidió ayuda. Dijo que si no colaboraba, te usarían como cómplice. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Lo ayudé, respondió entre sollozos. Falsifiqué documentos, contacté a Salvatierra. Pensé que así te protegería. Pero cuando él quiso salirse, ellos amenazaron con matarlo. ¿Y tú?, susurré. ¿También lo traicionaste? Irene bajó la mirada. No quería, pero Salvatierra me obligó. Dijo que si no firmaba, te desaparecerían. Me quedé muda. Toda mi vida había sido el campo de batalla donde otros decidieron pelear sus guerras. El amor, la traición, el miedo, todo había girado alrededor de mí sin que yo lo supiera. Irene, dije finalmente, ya no somos las mismas, pero no voy a dejar que esto termine con nosotras. ¿Qué vas a hacer? Acabar con ellos, y esta vez no con lágrimas, sino con verdad. Encendí el coche. El sol nacía detrás de las montañas, y por primera vez sentí que tenía una dirección. Pasaron 2 días escondidas en una vieja cabaña que alguna vez fue de mis padres. La radio hablaba del tiroteo, del comandante Duarte asesinado y de una investigación en curso. Nadie mencionaba mi nombre, pero sabía que pronto lo harían. Esa tarde, revisando los papeles que aún conservaba, encontré una hoja que había pasado desapercibida. Tenía el sello del juzgado y una firma ilegible. La fecha coincidía con el día en que Julián desapareció. En la parte inferior, una nota escrita con su letra. Si esto llega a Clara, significa que confié en el amor demasiado tarde, pero al menos sabrá quién fue. Al reverso, un nombre. Lic. Andrés Salvatierra, seguido de otro, escrito con trazo torcido, casi borrado. Irene Madrigal. Mi cuerpo entero se tensó. Irene, dije despacio. ¿Por qué tu nombre está junto al suyo? Ella me miró, los ojos llenos de lágrimas. Porque yo fui su enlace, no su cómplice. Salvatierra me usó para acercarse a Julián. Pensé que podría controlarlo, pero terminé atrapada. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Entonces, todo empezó contigo. Sí, admitió, llorando. Todo empezó conmigo. Pero también puedo ayudarte a terminarlo. Su voz sonó sincera, y aunque parte de mí quería odiarla, otra parte comprendía que ambos fuimos piezas en un juego más grande. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara, escribí una carta dirigida a la prensa local. Adjunté copias de todos los documentos, los contratos, las pruebas. Sabía que, al hacerlo, me exponía a todo. Pero si el silencio había protegido a los culpables, mi voz sería la condena que rompería sus muros. «Irene», le dije al amanecer, «cuando esto salga, no podremos volver atrás». Ella asintió, con los ojos hinchados por el llanto. «Tal vez sea lo mejor. Al menos, podremos dormir». Esa mañana envié el sobre. Horas después, los titulares estallaron. Red de corrupción expuesta, Salvatierra, funcionarios y empresarios implicados. Por primera vez en mucho tiempo, respiré. No victoria, sino justicia. El nombre Madrigal volvía a significar algo limpio. Pero mientras el sol iluminaba la ventana, supe que la historia no había terminado. Porque la verdad, como la sangre, nunca deja de correr. Y una carta sin remitente esperaba bajo la puerta. Solo decía, «Clara, todavía falta uno». La frase en el papel me heló el alma. Clara, todavía falta uno. Había pensado que todo había terminado, que el escándalo público sería suficiente. Pero no. Alguien más estaba ahí, invisible, moviendo los hilos. Le mostré la nota a Irene. «¿Reconoces la letra?», pregunté. Ella negó, aunque su mirada titubeó. «No, no lo sé». Decidí no insistir. La duda, sin embargo, se clavó como una espina en mi mente. ¿Quién podía ser ese uno?
¿Otro cómplice? ¿Un sobreviviente del círculo de Salvatierra? ¿O alguien aún más cercano? Pasé toda la tarde revisando los papeles, cada firma, cada inicial. Y fue entonces cuando lo noté. En varios documentos aparecía el mismo sello discreto, casi imperceptible. 3 letras. E, M, R. Las había visto antes. Recordé un marco en la oficina de Julián, una placa vieja que decía: «Gracias por su apoyo, director E, M, R». Era Eduardo Montalvo Ruiz, excoordinador regional de educación y amigo íntimo de mi esposo. Él, el hombre que había apadrinado nuestro matrimonio, que había cargado a mi hijo cuando nació, que venía a cenar los domingos, un amigo, un traidor. Irene me observó mientras ataba los cabos. «Clara, no pienses en buscarlo», me suplicó. «Si Salvatierra era peligroso, Montalvo es peor». «Precisamente por eso», respondí, «no puedo dejarlo libre». Esa noche, mientras ella dormía, conduje hasta el antiguo edificio de educación, ahora semiabandonado. El eco de mis pasos resonaba entre pasillos vacíos. En la oficina del fondo, la luz de una lámpara permanecía encendida. Y allí estaba él, envejecido, con el cabello gris y una sonrisa que me heló la sangre. «Sabía que vendrías», dijo sin sorpresa. «¿Por qué lo hiciste, Eduardo?» «Porque el poder, Clara, siempre necesita de los ingenuos. Julián fue uno. Tú fuiste otra. Sus palabras me hirieron más que cualquier bala. Él murió por culpa tuya». «No, querida. Él murió porque quiso redimirse, y eso, en este mundo, es un lujo que pocos pueden pagar». Avancé un paso. «¿Y yo? ¿También tengo que pagar?» «Tú ya lo hiciste», respondió con calma. «Perdiste todo lo que amabas. No necesito hacerte más daño». Su frialdad me revolvió el estómago. Saqué de mi bolso una grabadora. «Lástima que lo admitas con tanta elegancia». Sus ojos se abrieron, pero ya era tarde. Cada palabra había quedado registrada. «Te destruirán antes de que puedas reproducir eso», advirtió. «Tal vez», dije, sonriendo con una calma que ni yo entendía. «Pero ya no tengo miedo». Salí de allí sin mirar atrás. La grabación era mi última arma. Y esta vez no iba a fallar. Regresé a la cabaña con el amanecer. El cielo tenía ese tono violeta que anuncia un día distinto, uno que trae finales. Irene estaba despierta, esperándome. «¿Dónde estuviste?» «Fui a ver a quién faltaba», respondí. «¿Montalvo?», susurró, adivinando. Asentí. «Lo grabé», confesó todo. Ella cubrió su rostro con las manos entre sollozos. «Entonces se acabó, Clara. Ya puedes vivir en paz». «No lo sé», respondí. «A veces la paz llega solo cuando uno deja de buscarla». Encendí la radio. Las noticias estallaban como relámpagos. Nuevas pruebas implican al exfuncionario Eduardo Montalvo Ruiz en la red de corrupción de Salvatierra. Se filtra grabación anónima que confirma su participación directa. Sonreí. Por fin, la verdad salía a la luz. Pero mi sonrisa se desvaneció cuando noté algo en los ojos de Irene. No era alivio, era miedo. «¿Qué pasa?», pregunté. «Clara, no era solo Montalvo. Hay más. Ellos no van a detenerse». «¿Quiénes son ellos?». «Los que controlan todo desde arriba. Salvatierra y Montalvo eran solo piezas. Si saben que tú los delataste, vendrán por ti». Un silencio pesado cayó sobre nosotras. Sabía que decía la verdad, pero por primera vez no me importó. «Entonces que vengan», dije, levantándome. «Que vengan y me miren a los ojos». El viento agitó las cortinas. Afuera, los pájaros comenzaban a cantar. Me acerqué a la ventana. Por primera vez en años, el mundo me pareció claro. Ya no era la esposa traicionada, ni la hermana engañada. Era Clara Madrigal, la mujer que enfrentó su infierno y lo hizo hablar. Irene se levantó y me abrazó por detrás. «Lo siento tanto, hermana», susurró. Le tomé las manos. «Yo también», pero ya no somos las mismas. En el suelo, entre los papeles,
El viento arrastró el último pedazo de la nota anónima. Solo quedaba una palabra visible, escrita con tinta roja. Libre. Cerré los ojos y respiré profundo. No sabía si era un adiós o un comienzo, pero por primera vez no tuve miedo de seguir viviendo. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia sobre Montalvo se había esparcido como fuego en pasto seco. El gobierno prometía justicia, los medios hablaban de la valiente testigo anónima, y en el pueblo todos murmuraban mi nombre sin decirlo. No podía quedarme. Lo sabía. Irene y yo empacamos lo poco que teníamos, algunas ropas, los papeles restantes, una fotografía vieja de mamá. El plan era simple: llegar hasta la frontera norte y desaparecer. Ni heroínas ni mártires, solo dos mujeres cansadas buscando un rincón donde volver a respirar. Salimos de madrugada. La carretera estaba vacía, apenas un hilo de luz en medio del desierto. Durante horas no hablamos, hasta que Irene, en voz baja, rompió el silencio. ¿Crees que realmente estamos libres? No lo sé, respondí. Pero al menos estamos vivas. Eso ya es algo. Paramos en una gasolinera abandonada. Mientras cargaba combustible, miré el horizonte. Un cuervo voló sobre nuestras cabezas, y entonces lo sentí. Ese presentimiento helado que me había acompañado desde el principio. No estábamos solas. Irene, dije despacio, entra al coche. Ella obedeció sin preguntar. En el retrovisor, un vehículo oscuro se acercaba lentamente, sin placas, sin luces. Encendí el motor y aceleré. El aire del desierto cortaba como cuchillas. El coche detrás de nosotros hizo lo mismo. ¡Nos siguen!, gritó Irene. Lo sé, respondí. Agárrate. Tomé un desvío estrecho entre montes secos. Las ruedas patinaron en la grava. El motor rugía como un animal herido. Detrás, el vehículo negro nos alcanzaba. Entonces, un disparo. El vidrio trasero estalló. Irene gritó. Seguí conduciendo hasta que vi un puente abandonado y frené en seco. El coche perseguidor se detuvo al otro lado. Dos hombres bajaron. Uno de ellos levantó la voz. «Se acabó, señora Madrigal. Entréguenos los documentos y la dejamos ir». Miré a Irene. Tenía la cara llena de polvo y miedo, pero sus ojos tenían algo más. Determinación. «No lo hagas», me dijo. «No después de todo». Apreté el volante. «Nunca más», susurré. Encendí el coche y aceleré directo hacia ellos. El impacto fue brutal. El metal crujió, el aire se llenó de humo y silencio. Cuando abrí los ojos, solo escuchaba el zumbido del viento. El coche enemigo estaba volcado. Uno de los hombres yacía inconsciente. El otro había desaparecido. Irene me tomó la mano. «Tenemos que seguir», dijo, apenas respirando. «Sí», respondí, «pero ya no como fugitivas». «Entonces, ¿cómo?» «Como sobrevivientes». Llegamos al amanecer a un pequeño pueblo fronterizo. Nadie nos conocía, nadie preguntó. Conseguimos una habitación en una posada humilde. Mientras Irene dormía, salí a caminar. Las calles estaban vacías. El aire olía a tierra y pan recién hecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, solo cansancio. Entré en una iglesia pequeña, de esas que parecen detenidas en el tiempo. Me senté frente al altar y cerré los ojos. No recé. Solo respiré. Pensé en Julián, en todo lo que fuimos. En las noches de risa, en el olor del café por las mañanas, en el modo en que me tomaba la mano antes de salir de casa. Y comprendí que el dolor, por más cruel que sea, también puede enseñarnos a amar de otra forma. Cuando regresé a la posada, Irene estaba sentada junto a la ventana. Tenía una carta en las manos. «¿Qué es eso?», pregunté. «Alguien la dejó en la recepción. Es para ti». Tomé el sobre. El corazón me dio un vuelco al reconocer la caligrafía. Era de Julián. Lo abrí con las manos temblorosas. «Si estás leyendo esto, Clara, significa que lograste sobrevivir. No te pido perdón, porque el perdón no me pertenece. Solo quiero que sepas que te amé, que todo lo que hice,
Incluso lo que destruyó nuestra vida fue por miedo. Cuida de Irene. Ella también fue víctima de lo que yo provoqué. Si algún día logras ver un amanecer sin pensar en mí, sabré que al fin eres libre. Las lágrimas me nublaron la vista. Irene, él sabía todo. Ella asintió en silencio. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó. Seguir, dije, aunque no sepa hacia dónde. Salimos de la posada sin mirar atrás. El sol nacía en el horizonte y por primera vez en años no dolía. Mientras caminábamos hacia el autobús que nos llevaría lejos, un pensamiento me atravesó. La venganza no me devolvió lo perdido, pero me devolvió a mí misma. Y aunque el mundo insistiera en recordar mi historia por el escándalo, yo sabía que, en el fondo, era una historia de amor, de uno roto, pero real, porque incluso entre la ruina y el abandono, seguía siendo capaz de sentir. Y eso, al final, era mi verdadera victoria. El autobús avanzaba lento, dejando atrás el polvo del camino y los años de miedo. Irene dormía a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro. Afuera, el desierto parecía infinito, como si el mundo nos diera otra oportunidad. Pensé que todo había terminado. Pero el pasado nunca se despide con cortesía. En la siguiente parada, un hombre subió, alto, delgado, con una cicatriz en el cuello. Me miró apenas y supe que no era un viajero cualquiera. Llevaba algo en el bolsillo del abrigo, una carpeta. El corazón me golpeó el pecho. «Señora Madrigal», dijo en voz baja cuando pasó junto a mí. «Esto le pertenece». Dejó la carpeta sobre mis piernas y siguió caminando hacia el fondo del autobús. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías, informes y una hoja con membrete oficial. En la esquina inferior, un sello, confidencial. Caso cerrado. Pero lo que me heló la sangre fue el nombre escrito en la primera línea. Autora intelectual, Clara Madrigal Ortega. No entendía. ¿Autora? ¿De qué? Leí la primera página. Un reporte policial manipulando mi declaración, reescribiendo los hechos para mostrarme como la mente detrás de la filtración y la muerte de Duarte. Era un montaje, una trampa final. Miré hacia el fondo del autobús. El hombre ya no estaba. Solo su sombra quedaba en el pasillo, difuminándose con el vaivén del vehículo. «Irene», susurré. «Despierta. ¿Qué pasa?» Nos volvieron a señalar. Dicen que todo fue culpa mía. Ella me miró horrorizada. «¿Qué vamos a hacer, Clara?» «Nada», respondí con una calma que me sorprendió. «Ya no pienso correr más». Guardé la carpeta bajo el asiento y observé el paisaje. Había pasado demasiado tiempo huyendo, demasiado tiempo buscando redención en manos ajenas. El mundo podía seguir mintiendo. Yo ya conocía la verdad, y aunque me hicieran cargar con su culpa, sabía que lo había enfrentado todo sin rendirme. Eso era algo que ni los poderosos podían quitarme. El autobús siguió su ruta, cruzando el amanecer. Yo cerré los ojos y por primera vez no sentí miedo de soñar. Han pasado meses desde aquella última huida. Irene y yo vivimos ahora en un pequeño pueblo costero, donde el mar borra los nombres y las heridas. Nadie nos conoce. Nadie pregunta. Por las mañanas vendo pan en la plaza. Por las tardes camino junto al mar. A veces, mientras el viento sopla, creo escuchar la voz de Julián, suave, lejana, como si aún me hablara entre las olas. He sobrevivido a todos los infiernos, pienso, y aunque mi cuerpo lleva cicatrices, mi alma por fin respira. Irene me acompaña. Ha vuelto a reír. A veces hablamos de mamá, de la infancia, de cuando el mundo era simple. No hay reproches, solo silencio. Ese silencio limpio que llega después de la tormenta. Una tarde, mientras cerraba la panadería, una mujer anciana se me acercó. «¿Usted es Clara Madrigal?», preguntó. Me quedé inmóvil. «¿Quién pregunta?». Ella sonrió con ternura. «Alguien que leyó su historia en un periódico».
Solo quería decirle que gracias. Gracias por no quedarse callada. Se marchó, y yo, por primera vez, sentí que todo el dolor había tenido un propósito. Esa noche escribí en mi cuaderno: no fui la esposa perfecta ni la hermana ejemplar. Fui una mujer rota que aprendió a levantarse. Me traicionaron, me usaron, me borraron. Pero sigo aquí, y mientras mi voz exista, nadie volverá a escribir mi historia por mí. Cerré el cuaderno y lo guardé en una caja, junto con la carta de Julián, no como recuerdo de lo perdido, sino como testimonio de lo que sobreviví. Al mirar el mar, entendí lo que tanto me costó aceptar: que el amor y el dolor no son enemigos, son la misma corriente que nos enseña a reconocernos, a perdonar, a empezar otra vez. Y así, con el viento golpeando mi rostro, susurré al horizonte: ya estoy lista, Julián, ya soy libre, fin de la historia.